Bienvenidos a este programa expositorio de la palabra de Dios. A los que están ahí en casita, hermanos, ahí siéntese, póngase cómodo en lo que se prepara para ir a la iglesia, amén. De ese tiempo para llegar a la iglesia, el código ahí nos puede escuchar en la red social, amén. Ahí en la página web o en TuneIn, nos puede escuchar también ahí en lo que viene a la iglesia en camino. Nada más se mete a la página de nosotros, amén. Y ahí puede escucharnos. Y quiero entrar al estudio de una vez y por todas, hermano, porque tenemos mucho que cubrir ahora. Estamos en Hebreos. Ya me lo acabamos Hebreos, hermano. Nos faltan como 6 capítulos más. Algo así. Y ya estaremos acabando Hebreos. Porque no me gusta brincar a mí. No me gusta andar brincando para acá y para allá. Tiene 13 capítulos de Hebreos. Vamos en el 10. Faltan 3 capítulos, hermano. Y vamos a acabar ya la carta de Pablo a los Hebreos. Amén. Es Pablo quien escribió la carta de Hebreos a la iglesia, hermanos. Amén. Es Pablo. Hay unos que dicen que el escritor de Hebreos, pero cuando lee la palabra, esa epístola la lee con mucha precaución. Se da cuenta que el que está escribiendo ahí es Pablo, amén. Era Pablo. Definitivamente Pablo, hermano. Yo estoy 99.9% que era Pablo, pero estoy 100% seguro que era el Espíritu Santo, amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahí en el 10, hermano. Aquí así es de que agárrese. Le dije que no quería empezar el 26 hasta que ya entráramos, tuviera una hora completa, porque esto involucra algo de enseñanza, ¿ok? Algo de explicación. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo? Fíjese lo que dice: digno de mayor castigo. El que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia. Sabemos quién es el que dijo: mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Quién? El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Pablo está hablando aquí, hermanos, con los hebreos, porque ellos se querían regresar a las ceremonias de la ley, hermanos. Ellos se querían regresar a los rituales, las ceremonias de la ley, y querían ellos justificarse de esta manera. Y donde mucha gente no entiende, y es muy delicada de mente en entender, bueno, pero Dios le dio la ley de Moisés, pero si Dios se la dio en el monte Sinaí, no podemos invalidar la ley. Nadie ha dicho nada de invalidar la ley, sino cumplirla. Ahí está la diferencia. La ley no se ignora, no se descarta la ley, hermano. Simplemente se entiende qué era la ley, qué era el pacto abrámico y cómo en Cristo se cumplen. Y los hebreos querían volverse a los sacrificios, a las ceremonias. Y Pablo le dice que esto es hacer una afrenta a la gracia de Dios. Qué horrenda cosa es pisotear la sangre de Cristo, lo que está diciendo. O sea, hermano, el día de hoy hay gente todavía que quieren guardar las ceremonias de la ley. Y le digo, me da tristeza porque se apostata el pastor, se aleja el pastor de la verdad y la iglesia se va junto con él. La mayoría se van con él. Hay pastores que están metidos en raíces hebreicas, hermano. No entendiendo, hermanos, que eso es pecado. Si usted dice: yo me quiero justificar guardando el sábado, usted está pecando delante de Dios. Si usted me dice: yo me quiero justificar delante de Dios por tal ritual, usted está pecando delante de Dios. Y es a lo que se refiere Pablo aquí, hermanos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. No dice perdón, dice sacrificio. Y es importante que entiendas lo que dice aquí. No dice que ya no queda más perdón, porque se estuviera contradiciendo la Biblia cuando el apóstol Juan nos dice: hijitos, no pequéis, pero si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, que es justo y fiel, que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Entonces estaría contradiciendo aquí.
Porque muchos toman esta escritura para decir que una vez que usted ya nace de nuevo y peca, ya no tiene perdón de pecados. Y tenga cuidado con esa herejía poderosa. Porque yo conozco cristianos, yo no sé, son una secta de la UPC, hermano, pero no sé qué secta será. O de la adventista. En la hora veriana, hermanos, yo le estoy dando la seducción del cristianismo. Ya voy a acabar, creo que el martes. Me falta el 49 y el 50. La seducción del cristianismo. Una de las series de las más importantes que yo he dado en esta radio, en mis mensajes, hermano. La seducción en la iglesia moderna. Escucha todos los 50 mensajes. Los vamos a repetir más en el futuro, no ahorita, pero en el futuro. Pero enseguida, hermano, voy a hablar de los adventistas del séptimo día. Y lo que el hombre humano no entiende, y el ser humano y muchos creyentes, que la salvación es por gracia, hermano, no puede ser por obras. Ahora, un hijo de Dios está lleno de buenas obras y abundamos en buenas obras porque nos semejamos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Amén. Por eso tenemos buenas obras. Pero un hijo de Dios va a tener abundancia de buenas obras, pero las abundantes obras no pueden salvarlo. ¿Me entienden la diferencia? Y es lo que estaba pasando aquí con los hebreos. Ellos querían regresarse a las ceremonias, regresarse a las cosas exteriores para justificarse delante de Dios. Y Pablo le dice, no puedes hacer esto, porque al querer volverte a la salvación por obras, que es donde están, hermanos, fundamentadas la mayoría de las religiones del mundo. El catolicismo está basado en buenas obras, en obras a las imágenes, en los sacramentos. El Islam está basado en obedecer el Corán, los 5 pilares del Corán, del Islam. El budismo en seguir los conceptos de Buda. Y muchas iglesias están metidas en esta teología, hermanos, de salvación por obras. Y tenemos que entender nosotros lo que Pablo está diciendo aquí, hermano. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del testamento, en el cual fue santificado? Déjenme le leo las notas de Jim Swaggart. Persona que ha sido salva, pero ya expresa incredulidad hacia lo que al principio lo salvó. Un ejemplo perfecto, hermanos. Pedro. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Sí, aquel Pedro lleno del Espíritu Santo, hermano, aquel Pedro atrevido, aquel Pedro ocurrente, aquel Pedro que constantemente se desviaba de la verdad, aún de creyente, hermano. Ah, pero ¿por qué se atreve a decir eso, pastor? Estudia la vida de Pedro, hermano. Él no quería predicarle a los gentiles, él decía que no. Él no le gustaba sentarse a comer con los gentiles, porque él no percibía, hermano, la obra redentora de Cristo, el poder de la sangre de Cristo de limpiar al hombre de todo pecado, hermano. Él no entendía eso, Pedro. Y esto lo llevó a él a que se desviara. Pedro se apartó de la verdad otra vez, hermanos. Entienda eso. ¿A poco, hermano? ¿A poco Pedro se apartó de la verdad? Pues ¿a poco no? ¿No ha leído el capítulo 2 de Gálatas? ¿No lo ha leído? ¿A poco, hermano? Pues ¿a poco no? Y no me diga que agarré la Biblia con el. Mira, hermano, hay una Biblia que un niño le cortó esta hoja aquí y es el capítulo que quiero leer y no lo tengo, mire. Ay, 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 no, Señor. Y en los meros versículos que quiero, chanta que no, hermano, que sí. No, sí, porque está por los dos lados que. Y no tengo otra Biblia aquí, hermanos. No tengo otra Biblia aquí, hermanos, para leerles ahí en Gálatas 2. Bueno, sí puedo, si me salgo un poco acá pero no sé si lo va a tener en español. Yo le quiero leer a usted, porque es importante permanecernos en fe en Jesucristo, hermanos. Porque es importante que nuestra fe permanezca en Cristo. Hijo, eso no voy a tener, hermano. Ay, ay, ay. Pero lo voy a repetir el caso porque no tengo la escritura, pero usted léalo ahí. ¿Ok? En segunda de Gálatas, perdón, en Gálatas capítulo 2, perdón. Usted va a leer ahí que Pablo,
el apóstol Pablo, que escribió Hebreos, tuvo que reprender a Pedro. Tiene que haber otra Biblia aquí, hermano. Es necesario leerles esta escritura. ¿Quién sabe quién se la llevaría aquí? Necesito que me pongan una Biblia aquí que no está rompida, porque una Biblia rompida no conviene, ¿verdad, hermanos? Necesito que me pongan aquí un nuevo expositorio aquí, pero que no esté rompido. Porque es importante que le cite una escritura ahí, hermano. Pablo miró que Pedro estaba volviendo al judaísmo, apartarse de los gentiles, cuando venían los de Jacobo, cuando venían los judaizantes y los judíos que dicen que habían creído en Cristo. Y Pedro se apartó y se apartaba de ellos. Y cuando Pablo miró esto, dice que reprendió abiertamente a Pedro. No fue y lo metió en un ropero a él y dijo, no, le dijo públicamente, lo reprendió a Pedro, Pablo. Y dice la escritura, por eso quería leerle. Cuando vi que no andaban conforme a la verdad del evangelio. Pausita ahí. Cuando vi que no andaban conforme a la verdad del evangelio. La palabra ahí dije a Pedro, reprendió a Pedro. Cuando vi que no andaban conforme a la palabra de Dios. Porque dice que también Bernabé fue arrastrado. Y por temor a los judaizantes, ellos querían abrazar a Cristo, abrazar el nuevo pacto y abrazar las ceremonias también. Y Pablo tuvo que reprender a Pedro en frente de todos sus hermanos cuando miró que no andaban rectamente, no conforme a la opinión de Pablo, no conforme a la opinión de otro por ahí. Pablo dijo, cuando miré que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, tuvo que reprender a Pedro. ¿Por qué? Porque al hacer esto, Pedro, hermanos, que aunque la ley fue dada por Dios y el pacto abrámico fue dado por Dios, pero no entender el cumplimiento de esto en Cristo es el pecado. Y hoy voy a enseñar, en la hora de Belial voy a empezar la secta de los adventistas del séptimo día, hermanos. Ellos están totalmente dedicados a las obras y a las visiones de Ellen G. White, de Elena G. White. Nada más las visiones que ella tuvo es lo bíblico. Y ella se metió mucho al Antiguo Testamento y por eso los adventistas adoran el día sábado. Para ellos el día sábado es su salvación. Y ahí es donde tenemos problemas, hermano. Donde dice Pablo aquí, el que tuviera por inmunda la sangre del testamento en el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia. No tiene una cosa. Pedro era que quería volver a las ceremonias. Pero hay muchas sectas dentro del ambiente cristiano, hermanos, que quieren poner el énfasis del perdón de pecados en el bautismo en agua, hermano. No hay ni una sola escritura, hermanos, que diga que el agua limpia pecados. No hay una sola escritura, hermano. Yo tengo 40 años estudiando la Biblia más ya. Y no he encontrado, hermano, esa teología donde el agua limpia pecados. Y lo mismo que estaban haciendo los hebreos aquí, al querer santificarse por las ceremonias, los tuvo que reprender Pablo a los hebreos también. Porque ellos estaban teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Se refiere a que la tenían como que no tenía valor. De nada sirve la sangre de Cristo. Nada, no es nada. Porque cuando usted le quiere agregar guardar los días sábados a la sangre de Cristo, usted está en pecado. Usted está haciendo afrenta a la sangre de Cristo. Y hay otro extremo. Hay cristianos que quieren andar invocando la sangre de Cristo sobre endemoniados. Eso también es pecado, hermanos. Eso es hacer de la sangre de Cristo algo inmundo. Tenemos que entender, hermano, que la sangre de Cristo fue derramada para limpiar nuestros pecados. Para redimirnos de nuestro pecado, porque el agua no podía. Las ceremonias no podían. Por eso cuando Pablo va a los corintios, que estaban alegando por quién los bautizó, en qué nombre se bautizaron, estaban peleando ellos algo exterior. Y esto sí se lo puede leer porque sí está completa la Biblia en este aspecto. Y lo voy a pasar ahí para leer un poco eso, ¿ok? Para que entienda bien. Primera de Corintios 1, versículo 10. Os ruego, pues, el mismo Pablo hablando aquí, hermanos, no mundanos, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya divisiones entre vosotros,
Antes seis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué había? Contiendas. ¿Cuál era la base de esas contiendas, hermanos? ¿Por qué estaban contendiendo? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, de cierto yo soy de Pablo. Otro dice, pues yo soy de Apolos. Y otro dice, yo soy de Cefas. Y otros dicen, yo soy de Cristo. Y le dice, ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Note lo que dice. ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué le alegaban ellos? ¿Quién los bautizó? ¿Quién los bautizó? ¿En qué nombre se bautizaron? ¿Quién los bautizó a ellos? ¿En qué estaban poniendo ellos el énfasis, hermano? En el bautismo en agua. Ellos le daban demasiado crédito al bautismo en agua, como hoy en día mucha gente. Pero vamos a seguir leyendo, dice aquí. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y Gallo. Así es de que Cristo bautizó un gallo, hermano. Amén. Pablo bautizó un gallo, ¿ok? Pero no era un gallo de los que dicen kikiriki, ¿ok? Era un hombre que se llamaba Gallo, pero bautizó un gallo. Amén. Doy gracias a Dios. Note lo que dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. ¿Qué es lo que estaban alegando? El bautismo en agua. Ahí lo dice claramente, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. ¿Se fija lo que estaban alegando ellos? Una ceremonia exterior. Estaban peleándose y contendiendo por el bautismo en agua como hoy en día, hermano. Es un pleito grande entre los cristianos. Entre los de la UPC, hermanos, y entre los Asamblea de Dios, y entre muchas, aunque yo le digo una cosa por experiencia. Yo vengo de las Asambleas de Dios, pero yo no soy Asamblea de Dios. Yo me hice independiente. Pero en realidad, hermanos, yo y las Asambleas de Dios no comentamos en realidad mucho esto del bautismo en agua. Porque nosotros sabemos que el bautismo en agua es una ordenanza bíblica. Es una expresión exterior de algo que pasó en el interior. Cuando bautizamos, nos vamos a bautizar en las aguas bautismales, estamos simbolizando solamente que morimos con Cristo y resucitamos con Él. Es lo que significa el bautismo. Pero el bautismo no tiene poder de limpiar pecados, porque si fuera el caso, hermano, que el bautismo en agua pudiera limpiar pecados, Pablo estuviera aquí terriblemente equivocado al decir, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. Fíjense lo que dice el 15, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mí. Y también bauticé a la familia de Estefanas, mas no sé si he bautizado a algún otro. Y fíjese lo que viene poniendo Pablo aquí, el énfasis del Evangelio. Porque el Evangelio tiene un mensaje, hermano. La salvación tiene un fundamento y es en la sangre de Cristo, no en obras exteriores. Y el bautismo en agua, querido hermano, aunque es una ordenanza bíblica, es una obra exterior y jamás puede limpiar pecados. Entienda eso. Mucha gente saca ahí Hechos 2:38 de contexto. Cuando Pedro le dice que se arrepientan para que sean borrados vuestros pecados y se bauticen. Pero no porque el agua limpia pecados, porque es una ordenanza bíblica. Lo único, querido hermano y hermana, aunque a usted no le guste, no esté de acuerdo, que limpia pecados es la sangre de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es bien clara la escritura en esto, hermano. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Fíjese lo que dice aquí el 17, donde Pablo dice, ustedes están poniendo el énfasis en el bautismo en agua. ¿Quién los bautizó? ¿En qué nombre se bautizaron? Y están bien errados en ese aspecto. Y dice el 17, porque no me envió Cristo a bautizar. Hello. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que salva a la gente, hermano? El Evangelio, hermano. ¿Por qué el Evangelio? Porque el Evangelio son las buenas nuevas de que Dios amó al mundo, envió a Jesucristo su Hijo y murió en la cruz de Calvario, derramó su sangre, resucitó el tercer día. Eso es el fundamento de nuestra salvación, no ceremonias. El bautismo es una ceremonia, hermano, no es sacramento, es una ordenanza que simplemente cuando entramos al agua bautismal nos identificamos con la muerte de Cristo y cuando salimos del agua bautismal nos identificamos con la vida de Cristo. Es lo que significa el bautismo en agua. Si usted no se ha bautizado, bautícese. Si usted no se ha bautizado en agua, obedezca el mandamiento de Dios. No porque el bautismo salva,
porque es una ordenanza, ¿ok? Entonces dice aquí Pablo, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, fíjese lo que dice aquí, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es saber, a nosotros es poder de Dios. ¿Se fija? Y es lo que Pablo aquí en Hebreos les está diciendo a los hebreos, hermanos. Les está diciendo a los hebreos aquí Pablo, claramente, a los hebreos. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber conocido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciara la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto penséis que será digno de mayor castigo el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en cual él fue santificado? ¿En qué fue santificado el hombre? ¿En ceremonias? ¿En el bautismo en agua? No, hermanos. Tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado. No se contradice la escritura, hermano. Es que la gente malentiende la escritura. Y el que es dogmático está aferrado que una ceremonia exterior limpia pecados, hermano. Hermanos, es fe en Jesucristo y lo que él hizo en la cruz de Calvario. Es la sangre de Cristo que limpia nuestros pecados, nada más. Romanos 3:27 también le voy a enseñar otra escritura, porque me gusta dar 2, 3 escrituras cuando estoy enseñando doctrina, hermano. Y ahorita estoy enseñando doctrina y le voy a dar otra escritura por lo menos para que ustedes mire que aquí no estamos hablando de algo que el pastor Pando se está inventando, ¿ok? La escritura lo confirma todo bien claro. Romanos 3:27. Si quiere apuntarlo. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No más por la ley de la fe. Dice no, más por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por la fe, sin las obras de la ley. Ok. Me brinqué muy adelante, ok. Vamos a leer aquí. Le voy a leer del 21 en adelante para que usted mire, usted entienda en esta mañana, hermano, que las ceremonias no salvan. El bautismo en agua es una ordenanza bíblica, pero no es la que limpia pecados, es la sangre de Cristo. Ya le enseñé aquí en Hebreos 10:26. Amén. Y le voy a enseñar otra escritura más. Romanos 3:21 en adelante. Mas ahora sin la ley. ¿Ok? Mas ahora sin la ley. ¿Qué entiende usted por sin la ley? Porque yo tengo amigos en Facebook, hermano, que dicen que tienes que guardar el Torah. Que tienes que guardar el Shabbat. Shabbat Shalom. Yeshua ya Mashiach. Y creen que son hebreos ellos. Ya no quieren decir Jesus, Jesús, porque ellos son muy hebreos. Yeshua. Ya no dicen, Dios te bendiga, hermano. Hoy dice Shalom. No hay nada mal con eso, pero lo que le estoy diciendo, hermano, dejémonos de cuentos, ¿ok? Se llama Jesucristo. Se llama Jesús, el Hijo de Dios viviente. Amén. En mi idioma, en español, se llama Jesús. En mi idioma, en inglés, se llama Jesus. Amén. Y en hebreo, Yeshua. Amén. Pero vamos a ver por qué Pablo le dice a los hebreos que no pueden tener por inmunda la sangre del testamento, ni hacer afrenta al Espíritu de gracia, porque es la sangre de Cristo que nos santificó, nos justificó y nos dio perdón de pecados, nada más. 21 en adelante, Romanos 3:21. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. O sea, la ley y los profetas, hermanos, no contradicen la Biblia. No contradicen lo que yo le estoy enseñando este día, hermano. Aquí lo dice claramente, testificada por la ley y los profetas. La justicia. 22. La justicia de Dios por la fe de Cristo Jesús. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 24. Ya que somos justificados, a ver, vamos a ver aquí si estamos leyendo bien. Ya que somos justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. ¿En quién es la redención? No en la ley, hermano, no en ceremonias,
no en rituales, en Cristo Jesús, pero ¿en qué aspecto? ¿En qué se basa la justificación nuestra? Hebreos dice que no podemos hacer afrenta a la sangre con la que fuimos justificados. Y nuevamente Pablo aquí a los romanos les está diciendo, ya que somos justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación, por la fe en su sangre. Tenga esto, léalo bien, no malentienda. Ya que somos justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, para la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios, que con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y luego ya entra en lo que decimos ahorita, ¿dónde está la jactancia? ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermano? Ya que somos justificados gratuitamente por su sangre, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. ¿Se fija, hermano? No es ceremonias. Y es lo que Pablo le está diciendo aquí a los hebreos, donde estamos estudiando en el 10, 26 al 31, que hemos leído que cualquier persona que quiere agregarle 21 días de ayuno o de dieta, 40 días con propósito, que tienes que aceptar a Cristo pero guardar el sábado. Es el problema que tenía Pablo con los judaizantes, hermano. Y por eso le escribe Pablo a los hebreos que sabía, les estaba explicando lo que era Cristo a los judíos, hermano, a la iglesia. Cómo él era superior a los ángeles. Todos los capítulos de Hebreos que hemos estudiado, desde el 1 hasta el 10 que hemos llegado ahorita, hermano, nos falta el 11, el 12 y el 13. Hemos aprendido la supremacía de Cristo en todos los aspectos. Como sumo sacerdote, Él es mayor que todos los otros sacerdotes. Como ángel, Él es mayor y está sobre los ángeles porque Él es el origen de la creación, no el principio, el origen de la creación, el que creó todo lo que existe. Amén. Por eso a veces Cristo aparecía como el ángel de Jehová, en una cristofonía. Pero Cristo es criado, hermano. Cristo es Dios encarnado. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Por eso cuando Dios se encarnó en Jesucristo, hermanos, cuando apareció Cristo, nació de la Virgen, por obra del Espíritu Santo, nada que ver con María. Nada que ver con María. María no tiene nada que ver con esto. Ella fue una simple sierva escogida por Dios y María está en el cielo. Y muchos católicos no van a ir al cielo a verla porque siguen adorando imágenes que no son ni ella. A Guadalupe, a Fátima, a Mansoret, a Lourdes. Y Satanás le ha puesto a ellos en su mente pensando que están adorando a María. Y María, la de la Biblia, está en la presencia de Dios, su espíritu y su alma, esperando que su cuerpo sea resucitado. Pero su amigo católico, amiga católica, usted que me escucha, si usted quiere ver a María un día, tiene que entregarse a Cristo para que le quite esa idea de andar adorando imágenes y adore solamente a Dios, para que un día pueda ver a la verdadera María. Pero no puede adorarla porque es igual que nosotros, una humilde sierva. Amén. Entonces, hermano, Pablo está diciendo aquí, quítense eso de la mente, esa idea de la cabeza, de que una ceremonia exterior los va a salvar. Por eso, hermano, hay gente hoy en día que el énfasis de la salvación está en el bautismo. ¿Sabía usted que aún la Iglesia Católica pone el énfasis de la salvación en el bautismo? Aunque el bautismo de Dios no es bíblico, es babilónico. Porque en los tiempos babilónicos, los sacerdotes satanistas babilónicos, para echar fuera a los demonios de la gente, los ungían con saliva, los sacerdotes, con la saliva. Después se fue modificando, donde ya usan un aparato así y le echan agua así, lo rocian con agua para echar fuera a los demonios. De ahí viene esa tradición que practica la Iglesia Católica. Entonces no es ni bautismo ese. Pero aún ellos, en su ignorancia, ponen el énfasis de la salvación en una ceremonia. Pero también tiene usted los de la UPC. Ellos ponen todo el énfasis de la salvación en el bautismo en agua. Y acabamos de ver aquí, hermano, que no hay perdón de pecados sin el sacrificio de Cristo. Tenemos que tener fe en su sangre. Somos justificados por su sangre, redimidos por su sangre,
Sin remisión de sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Entonces, usted cree en Jesucristo, se entrega a Él y se bautiza en la autoridad que el Señor nos dio como una ordenanza, como una identidad, porque es todo lo que simboliza el bautismo en agua, hermanos. Todo lo que simboliza es que usted morimos con Cristo en las aguas bautismales y resucitamos con Él a nueva vida. Y hay mucha gente, hermanos, que se ha bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hay mucha gente que se ha bautizado en el nombre de Jesucristo, y los han sacado del agua y nunca cambiaron su corazón. Siguen igual de pecadores. Y Pablo dice aquí que tengamos mucho cuidado de ir a hacer afrenta a la sangre de Cristo, hacer afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué significa esto? Que tenemos que entender que la salvación a nosotros nos viene no por méritos, no porque nos ganamos un lugar con Dios, porque eso le traería la gloria al hombre y a la mujer. Y yo conozco pastores que se creen están muy orgullosos. Oh, yo nunca me he dejado. Oh, yo soy un ejemplo moral a la sociedad. Oh, yo soy una gran persona, tengo un gran testimonio. Que mi madre decía que si en uno de mis hijos tengo confianza es en este. ¿De dónde aquí, hermano? Es por gracia. No se ande gloriando de nada usted. No caiga bajo el engaño de Satanás de andar gloriándose usted por algo. Cuando usted entienda que la salvación es por gracia, por medio del sacrificio de Cristo, se va a dar cuenta usted que no tiene nada que ver con sus méritos, nada que ver con que usted sea buena persona. Y ese es el error del mundo, hermanos. Todos dicen, es buena persona, se va a ir al cielo. No, señor. Usted no se va al cielo por buena persona. Se va al cielo si cree en Jesucristo, si se entrega a Él, se bautiza y le es fiel hasta la muerte. Porque así le dijo Cristo a la iglesia de Esmirna, hermanos. Así le dijo Cristo a la iglesia de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y no quitaré tu nombre del libro de la vida. Y los hebreos estaban aferrados a querer ser justificados, hermanos, por volviendo a ceremonias, como el día de hoy. El día de hoy hay gente que quiere decir, tienes que aceptar a Cristo más guardar el sábado. Tienes que aceptar a Cristo más no comer tamales de marrano. Tienes que aceptar a Cristo más tienes que cubrirte la cabeza por orar. Y le van agregando cada cosa le van agregando. No entendiendo lo que Pablo nos está diciendo aquí a los hebreos. Tiene que ser fe puesta en Jesucristo, en su obra redentora en la cruz de Calvario, por esa sangre que Él derramó. Hemos sido redimidos. Si su nombre, hermano, y mi nombre está en el libro de la vida, ¿sabe por qué es? ¿Porque somos buena gente? De ninguna manera. No, porque Dios en su amor envió a Jesucristo a este mundo a derramar su sangre por nosotros, a dar su vida por nosotros, pero aún Él resucitó el tercer día. Y está a la diestra del Padre, intercediendo por su iglesia y por el mundo entero. Todo aquel que quiera ser salvo debe poner su mirada en Jesucristo y en nadie más. Ahora, la otra aplicación que le quiero dar aquí. ¿Cuánto penséis que será más digno de mayor castigo el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado? Le di el aspecto de que la salvación no puede ser por gracia. No puede ser por ceremonias. Ahora, otra aplicación que quiero darle aquí a esta escritura en lo práctico. Como cristianos, como hijos de Dios, no podemos estar, hermano, practicando el pecado. Practicando aquellas cosas que a Dios no agradan, hermano. No se deje engañar. Porque hoy se predica una super gracia. Una gracia que no importa cómo viva usted va al cielo. Yo le digo una cosa a usted. Si usted es papá y mamá, abuelo o abuela, hermano o hermana, tío o tía, ojalá que usted se meta a clamar por sus seres queridos. Porque nuestro buen deseo no los va a salvar. Nuestros buenos deseos para ellos no los van a salvar. Ellos tienen que tener un encuentro con Jesucristo, hermano. Yo no soy salvo porque mi mamá era salva. Esto no es una tradición. Yo fui salvo porque mi mamá, nuestros padres nos instruyeron en el Evangelio, hermanos. Y al ir creciendo me di cuenta que yo tenía que aceptar a Cristo como mi Salvador. Que yo lo hice a la edad de 15 años, 16 años, hermano. Tengo 56 años. Tuve mis subidas y mis bajadas en el Señor, no le digo que no. Pero la gracia que me trajo el Evangelio es la gracia que me sostiene, hermano.
En estos tiempos finales, hermanos, estamos por ver el arrebatamiento de la iglesia. Estamos por ver que la trompeta va a sonar y el Señor se va a llevar a su iglesia. Y yo creo que es importante que nos preparemos, que estemos listos para ese día. O sea, que nos llegue la muerte antes de tiempo, antes del rapto. Porque es real, hermano. La eternidad es real. Esta palabra que estudiamos, que leemos, hermanos, para la otra semana vamos a estudiar de 32 en adelante, ¿ok? Pero esta palabra que predicamos, este evangelio que predicamos, es con el propósito de que produzca salvación, que produzca crecimiento en los cristianos firmes en el evangelio, no en filosofías positivas, hermano, no en ciencias de la mente, no en riquezas, no en fama, sino ir enseñando a la iglesia, hermanos, que vaya madurando en Cristo, creciendo en el Señor, que no anden corriendo de pueblo en pueblo buscando profetas y apóstoles que le estén hablando cosas bonitas nada más, que ni vienen de Dios, ni son guiados por el Espíritu Santo, están nada más ahí hablando tonterías a la gente. Son buenos mensajes que hablan, pero no vienen de Dios. El trabajo del pastor ahorita, hermano, el trabajo del evangelista, del líder, es que tenemos que estar preparando a los hermanos para la venida de Cristo o para el día de su muerte. Para que cuando llegue ese día, hermano, no tenga que lamentarse ni tener miedo. Pero tenemos muchos nuestros hijos, hermanos, muchos de nuestros seres queridos, familiares, que van marchando derecho al infierno, hermanos. Y déjenme leer una cosa, iglesia, conciertos no van a remediar eso. Tanto drama en la iglesia no va a remediar eso. Discotecas en la iglesia no va a remediar eso. Porque ahora las iglesias parecen discotecas, hermanos. Es una vergüenza lo que están haciendo las iglesias. Una vergüenza, hermanos. Que usted mira una discoteca mundana y una iglesia, no hay diferencia ahorita. Música ruidosa rapera en los altares, hermanos. Música que ni produce adoración a Dios, que no adora a Dios. Música que nomás motiva la carne. Tenemos que volvernos, hermanos, a la pureza del evangelio. Padres y madres, clame por sus hijos. Ore por ellos. Dedique tiempo para clamar por ellos. Oración de intercesión. Es importante la oración de intercesión. Aquí en la Nueva Radio Alianza tenemos oración de fe, hermanos. En la iglesia, aquí en Templo Berea, oramos por la gente también, por los hijos, por las enfermedades, por todo, hermano. Oramos por la gente. Pero yo le estoy diciendo a usted, yo le estoy haciendo una apelación a usted como padre y madre. Empiece a derramar lágrimas en el altar por sus familiares, por aquellos que no son salvos. Porque muchas veces los vemos que van a la iglesia, hermano, y no son salvos. Qué bueno que van, pero el propósito de predicar el evangelio, hermano, es de no tomar tan a la ligera la sangre de Cristo. El pecado tiene las mismas consecuencias ahorita que tuvo cuando Adán y Eva pecaron. Y entre medio, todo ese tiempo entre medio. La paga del pecado es muerte. Tenemos que orar. Tenemos que prepararnos como iglesia para el encuentro con Jesucristo. Tenemos que prepararnos para irnos con el Señor cuando Él venga. Y tenemos que estar listos para cuando nos vayamos de esta vida. Todos los días mueren por lo menos 2 personas cada minuto, hermanos. Y pasan a la eternidad. El otro día estaba saliendo ahí en las noticias que balacearon a un muchacho ahí en una cantina, hermanos. ¿Sabría él que ese día se iría a la eternidad? A las 2, 3 de la mañana. ¿Sabría él que ese día él pasaría o a la condenación eterna o a la vida eterna? No sabía, ¿verdad? Como muchos tampoco lo saben. Si usted muere hoy, no importa que usted predique, no importa que usted cante en la iglesia, tenga programa en la radio. Lo que importa, hermanos, es que al tiempo de morir tengamos comunión con Dios y fidelidad a Dios, sobre todas las cosas. Que nuestra prioridad sea servir a Dios, no al pasatiempo. Porque hay mucho de eso en las iglesias estos días, mucho entretenimiento, mucho concierto. Y usted mira ahí cristianos en la red poniendo canciones mundanas ahí, con su retrato con sus canciones mundanas ahí. Hay confusión, hermanos. Es tiempo de volvernos a Dios. Predicamos a Jesucristo, el Evangelio, para reconciliar al mundo con Dios, pero también para afirmar a la iglesia. Esta carta que estamos leyendo, estudiando de Pablo a los hebreos, hermanos, ¿era para creyentes? ¿Y por qué leemos lo que dice él ahí? Que no podemos hacer afrenta al Espíritu de gracia, ni pisotear la sangre de Cristo.
Quiere decir, hermano, que si decimos que somos hijos de Dios, cristianos, y vivimos igual que el mundo, estamos mintiendo. Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Y hoy en día todo el mundo se llama cristiano y todo el mundo practica el pecado. Andan en el cine, en los bailes, toman, maldicen, hermano, fuman, hacen todo, viven juntos sin casarse, fornican, adulteran, porque no han entendido que el que practica el pecado no es nacido de Dios. Y eso es pisotear la sangre de Cristo. Cuando un hijo de Dios o alguien que se llama hijo de Dios está practicando el pecado, está aullando, está pisoteando la sangre de Cristo. Ese es el otro aspecto que le quiero dar de esa escritura ahí en Hebreos 10:26 en adelante. O somos hijos de Dios y le servimos, o no lo somos. Y la promesa de vida eterna es para el que sea fiel hasta la muerte. Y si decimos que creemos en Dios y practicamos el pecado, nos estamos mintiendo nosotros mismos y no hemos creído en Dios. Dios es santo y Él demanda santidad de nosotros. Sin santidad, dice el Señor, nadie me verá. Entendamos, hermanos, lo que la Escritura enseña. Esta palabra fue escrita para santificarnos, para edificarnos y prepararnos para el encuentro con un Dios que es 3 veces santo, hermano. Que si entendemos la Escritura bien y el Evangelio bien, es por su gracia, es por su sangre derramada. Tenemos que estar limpios en la sangre de Cristo para entrar a su presencia. Nuestro nombre tiene que estar en el libro de la vida. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, nacemos de nuevo. Los ángeles van y ponen nuestro nombre en el libro de la vida. Es nuestro compromiso mantenerlo ahí. Como le dijo Dios a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida y no quitaré tu nombre del libro de la vida. Hermanos, Cristo está a las puertas. Tenemos que orar por nuestros familiares que no quieren ser salvos, que no quieren servir a Dios. La religión nos salva. Tengo muchos familiares yo que oro por ellos, hermanos. Son católicos, adoran imágenes, andan en los bailes, toman, maldicen, fuman. Viven igual que el mundo, pero dicen que son católicos o que van al cielo. Tenemos que orar por ellos para que se salven. Y tenemos unos que no son nada, ni aquí ni allá. Yo creo que esos son más fáciles de alcanzarlos que los otros. Amén. Dijo Cristo que primero entran los publicanos y las rameras al cielo que los judaizantes. A eso le dijo, a los que creían en Moisés. Hermanos, estamos en noviembre del 2021. En 1948, 14 de mayo, pasó algo bien importante en la vida, en la historia. Israel se formó en nación por primera vez. Esta es una de las profecías que dijo Cristo que pasarían en la última generación, que creo que lo somos nosotros. Es tiempo de prepararnos para Dios, prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Métase al barco, métase al agua, métase al calor. No esté entre dos pensamientos. No esté que sí, que no, que cuando le dé la gana. Métase de lleno, cierre la puerta y atránquela. Porque Cristo viene por una iglesia preparada. Amén. Hermanos, este ha sido el estudio de Hebreos 10, 26 al 31. Para la otra semana continuamos. Nos faltan 3 capítulos más y vamos a acabar Hebreos. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Les amo en el amor de Cristo, hermanos. Mi deseo con pastores que todos ustedes y que me estén escuchando en la radio lleguemos a ser hallados dignos cuando la trompeta suene para irnos con Él. Mi deseo es que usted crezca en fe en el Señor. Yo no soy un tipo de pastor que predico emocionalismo, motivación, ni hablo puras promesas bonitas de aquí. Yo hablo el Evangelio tal y como es, porque ahí está la vida, la verdadera fe y el camino a Dios. Amén. No me llamó Dios en estos últimos días para estar jugando con sus sentimientos y sus emociones, sino para decirle a usted que se prepare. Vamos a prepararnos porque nuestra redención está a las puertas. Jesucristo viene y mi alma se goza, hermanos. Esta mañana que estaba orando aquí en el templo, hermanos, me gocé en el Señor porque yo sé que ya pronto nos vamos a ir con Él.